Bienvenido a este podcast de transformaciones educativas desde las perspectivas curriculares en Colombia con Carlos Pineda, estudiante de quinto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. En este espacio quiero reflexionar sobre el currículo, pero no desde la idea tradicional de que es un documento o un plan de estudios, sino como algo mucho más complejo, que realmente influye en lo que pasa en el aula y en la formación de los estudiantes. A lo largo de este podcast voy a comparar diferentes perspectivas curriculares, analizar cómo se viven en el contexto colombiano y proponer algunas transformaciones que sean necesarias desde una actitud crítica y de cambio, como futuro docente de ciencias sociales. Bueno, cuando hablamos de currículo, muchas veces se nos viene al pensamiento de que todo se reduce a contenidos o a temas que se deben enseñar durante el año. Sin embargo, esta visión es bastante limitada. El currículo es mucho más que eso y es realmente una construcción social y cultural, porque refleja lo que la sociedad considera importante enseñar en determinado momento, es decir, no es neutral. Además, el currículo funciona como un puente entre la teoría y la práctica, porque todo lo que se piensa sobre la educación se materializa en el aula a través de las decisiones del docente. Lo cual, pues ahí aparece una tensión muy importante, porque muchas veces lo que está escrito en los documentos no coincide con lo que realmente sucede en la práctica educativa. Por ejemplo, si se va a hablar de estudiantes críticos, en realidad muchas clases siguen siendo tradicionales, porque están centradas en la memorización y la transmisión de contenidos, algo muy cercano a lo que Freire denomina como la educación bancaria. Ahora bien, hay diferentes formas de entender el currículo, pero dos de los más importantes son la perspectiva técnica y la crítica. La perspectiva técnica concibe el currículo como un plan estructurado que debe cumplirse, como al pie de la letra, y se centra en la organización de contenidos, objetivos claros y resultados medibles. En ese enfoque, pues el docente cumple más una función de ejecutor y pues muchas veces el estudiante solamente se convierte en un receptor pasivo de información. Y esto se relaciona mucho con las prácticas tradicionales que priorizan terminar los temas y preparar a los estudiantes para pruebas estandarizadas, como sucede en muchas instituciones. Lo puedo hablar desde la experiencia en la cual yo llevé en uno de los colegios que hice la práctica educativa. Fue la segunda práctica educativa en colegio privado. En esa práctica de observación, estuve observando mucho que los profesores de la institución educativa solamente se encargaban de cumplir el rol de ejecutor y de transmitir la información, mientras que los estudiantes simplemente eran receptores pasivos de la misma. Y pues solamente se resumía en que debían llenar los cuadernos de solo contenido, puesto que también existía la presión de los mismos padres de familia y de la directora de la institución para que pues se viera como avance de los temas. Aquí con base pues a este ejemplo que di sobre la perspectiva técnica, pues puedo resumir que muchas veces no es que los docentes se vean obligados a dar un contenido con ese enfoque, ¿cierto? Sino que muchas veces es la misma institución la que obliga y presiona a que esos docentes puedan darlo de esa forma y no de una, digámoslo así, desde una pedagogía mucho más participativa en la cual los estudiantes puedan formar parte de ese eh, participativa en la cual los estudiantes sean capaces también de analizar y cuestionar los contenidos de los cuales ellos han sido instruidos. Por otro lado, continuando con las perspectivas, la perspectiva crítica propone una visión diferente. Aquí el currículo no es neutral, sino que está relacionado mucho con el contexto social, las desigualdades y las relaciones del poder en el entorno. Este tiene como objetivo no solamente enseñar los contenidos, sino también formar estudiantes que sean capaces de analizar, cuestionar y transformar su realidad. Esa la puedo relacionar en mi última práctica, la cual estoy ejerciendo durante este tiempo, en la cual en la clase de pensamiento histórico, pues estuvimos
viendo contenido sobre la historia social de Colombia en el siglo XX. Y pues más allá de simplemente transmitir la información a los estudiantes, era como llevarlos a que ellos mismos estuvieran conscientes de su realidad social del país y llevarlos a participar a que ellos mismos comentaran dentro de sus propios contextos si habían visto algo relacionado pues al tema. Entonces fue algo muy satisfactorio al ver que cada uno de ellos empezaban a contribuir y a opinar acerca de lo que sucedía en cada uno de sus ciudades. Pues es un colegio virtual, por lo tanto era de varias ciudades los estudiantes, entonces mucho más fácilmente ellos contaban de sus contextos y pues también digamos con la planeación que estaba realizando, pues también el fin era que después ellos mismos analizaran y pues reflexionaran sobre su realidad y qué pueden hacer diferente. Lo cual pues digamos, sé que cada uno de nosotros como profesores y docentes tenemos la capacidad, así sea de a poco, pues poder ir cambiando ese currículo en la que pasemos más allá de ser unos simples transmisores de conocimiento a pasar y ser más mediadores que orienten al aprendizaje y a promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Lo cual desde mi punto de vista el reto no es solamente quedarnos con una sola perspectiva, sino también lograr un equilibrio entre estas dos, mantener una organización, pero sin perder el sentido crítico y social de la educación. En el contexto colombiano, el currículo no solo se queda en lo que está escrito, sino que también se vive de diferentes formas. Por un lado está el currículo formal, que son los documentos oficiales, y por otro el currículo real, que es lo que realmente sucede en el aula. Y finalmente pues está el currículo oculto, que tiene que ver con los valores, normas y las actitudes que se transmiten sin estar escritos. Por ejemplo, cuando se priorizan las notas sobre el aprendizaje o cuando se asocia la calidad educativa solo con resultados numéricos, se está transmitiendo un currículo oculto. Todo esto se relaciona con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009, que permite la autonomía institucional para diseñar el currículo según el contexto educativo. Sin embargo, esta autonomía también implica un reto muy grande, que lo que se plantea en el papel realmente se refleje en la práctica. Pero uno de los principales problemas para transformar la educación son los obstáculos que existen dentro del sistema educativo. En primer lugar, los obstáculos epistemológicos que tienen que ver con la forma en que entendemos el conocimiento muchas veces se ve como algo fijo, lo que limita la innovación. Mucho de este conocimiento se queda solamente en la teoría y no lo llevamos a la práctica o a simplemente innovarlo y llevar a un avance. Por esa razón, digamos, este es uno de los obstáculos que se ve a la hora de hacer el cambio. Otro de los obstáculos que también pues anteriormente se había nombrado están los obstáculos didácticos que se evidencian cuando se siguen metodologías tradicionales únicamente centradas en la transmisión de información, lo cual estanca y no permite que haya un aprendizaje real en los estudiantes. Y otro de los obstáculos también tiene que ver con la parte cognitiva, cuando el aprendizaje solamente se reduce a memorizar sin comprender ni analizar el contenido que se acaba de abarcar. Además, hay factores reales en las instituciones en las cuales existe la presión, como hablaba anteriormente, y lo pude ver en la institución en que hice las primeras prácticas, porque pues existe esa presión de terminar los contenidos, de que la evaluación esté centrada solamente en notas, y pues la influencia de las familias que asocian calidad con exigencia tradicional, es decir, cuadernos llenos, simplemente notas altas, mientras que los estudiantes a menudo, pues muchas veces eso no se refleja en que haya un aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Lo cual, pues digamos, superar estos obstáculos implica asumir una actitud de cambio. Eso significa promover metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o un debate argumentativo en el cual se busque que los estudiantes puedan participar y opinar, donde
pueda analizar y construir su propio conocimiento y que el profesor sea más un mediador y no simplemente un transmisor de conocimiento. Y pues esto obviamente no es de la noche a la mañana que pasa el cambio en nuestra educación en nuestro país, sino que implica que verdaderamente todo se pueda ejercer primeramente desde la parte administrativa y que eso se pueda a los docentes que son los que responsables directos de poder dar y motivar a que los estudiantes puedan tener ese conocimiento. Para finalizar, quiero responder a una pregunta clave y es cómo ha cambiado mi visión sobre la valentía pedagógica. Antes podía pensar que enseñar era simplemente cumplir con un plan de estudios y transmitir contenidos. Sin embargo, ahora entiendo que ser docente implica mucho más allá de simplemente hacer y transmitir contenidos, sino también asumir una postura crítica frente a la educación. La valentía pedagógica también consiste en cuestionar prácticas tradicionales, en atreverse a innovar, incluso cuando existen resistencias dentro de la misma institución o la comunidad educativa, incluyendo pues entre ellos a los padres de familia. También implica reconocer que la educación no es solamente transmitir información, sino que también podamos formar ciudadanos críticos, capaces de analizar su realidad y transformarla. En conclusión, el currículo no solamente es un documento, sino que es una herramienta de transformación social y como futuros docentes tenemos la responsabilidad de darle sentido en la práctica. Y por último, es importante que nosotros como docentes tengamos una rúbrica en la cual se establezca claramente qué es lo que se va a evaluar de un estudiante. En muchas ocasiones y principalmente de esta generación que nosotros somos, los docentes de hace 20 años simplemente eran docentes que calificaban de acuerdo a su parecer o lo que ellos mismos esperaban de sí, en el cual no eran muy claros con lo que se esperaba del trabajo o de la actividad que se iba a evaluar. Y otra propuesta de cambio que nosotros como profesores hoy en día podemos realizar es colocar una rúbrica de evaluación en la cual seamos muy claros a la hora de evaluar y lo que se espera de la actividad y cuáles son las competencias que debe lograr el estudiante. Bueno, les agradezco por haber estado en este espacio de este podcast de transformaciones educativas desde la perspectiva curriculares en Colombia con Carlos Pineda. Ha sido un placer haber abarcado este tema y espero que tenga un excelente día.